sin duda, ante este hecho histórico del club, del Deportivo Alavés, Es que ricasco, Alfonso. Es nuestro deseo también que, bueno, pues que esta semana que ha empezado con mucha ilusión acabe efectivamente el domingo trayendo esa copa a las vitrinas del Alavés. Y es seguro, ¿no?, que también toda la familia del Deportivo Alavés, el entrenador, el equipo técnico, los jugadores, la afición en general y me atrevo a decir toda la sociedad alavesa también está deseosa de que esto ocurra y de que, bueno, finalmente el domingo podamos celebrar esa copa aquí en Gasteiz. Y desde luego nadie está escatimando esfuerzos en que eso sea así. Como digo, desde el equipo técnico del Deportivo Alavés, pero también desde el Departamento de Seguridad, en la parte que nos toca, bueno, pues queremos aportar también nuestro pequeño granito de arena para que las cosas discurran como tienen que discurrir, con deportividad, que podamos disfrutar de esa final con alegría, que nada enturbie esa final, sobre todo cuestiones extradeportivas, que pocas veces, ¿verdad?, tienen que ver con el espíritu competitivo que, bueno, que de alguna manera orienta siempre las competiciones deportivas. Vamos a ganar la Copa, y me incluyo en el vamos, sin escatimar esfuerzos, como decía, pero sobre todo vamos a apostar porque ese acontecimiento, ese gran acontecimiento, sea también una muestra y un ejemplo de convivencia, de juego limpio tanto en el campo, tanto en el césped como en las gradas. Y con motivo de este evento importantísimo para Gasteiz, importante para Álava, importante para el Deportivo Alavés, también hemos querido hacernos eco de la campaña que impulsamos hace un año aproximadamente, la campaña que se impulsó desde la Dirección de Juego y Espectáculos en esa llamada por la convivencia entre aficionados y aficionadas, convivencia con los y las seguidoras del Barcelona en esta ocasión, convivencia, como decía antes, y juego limpio en las gradas y también en el césped. En las gradas, los momentos antes del partido y los momentos posteriores al partido. De aquel protocolo que firmábamos en el 2014 con los clubes de fútbol de primera y segunda B y también con los equipos de baloncesto que están en la ACB, hemos recuperado el díptico de buenas conductas en el deporte y también el vídeo que nos sirvió para reforzar aquella campaña. Un vídeo que se pudo ver durante toda la campaña pasada en los marcadores de los estadios de fútbol y de baloncesto, una campaña que reflejaba y refleja ideas muy simples, pero de sentido común. Pero a pesar de ser simples y de ser ideas y recomendaciones de sentido común, no por ello hay que dejar de recordarlas y hay que dejar de insistir. Propuestas que, de alguna manera, denominador común es la convivencia, el respeto y la convivencia. Bizikidetzaren alde jokatzen dugu, esaten zuen euskarazko lemak. Hori da eta, larunbateko finalari begira ere, behin berritan gogoratu nahi duguna. Disfruta dezagula kirol ikuskizuna eta ospakizuna hala suertatzen bada, baina zaletuen arteko kiroltasun osoz, indarkeriarik gabe. Almaietan, futbol zelaiaren inguruetan, une eta toki guztietan, zaletuok ere joka dezagula bizikidetzaren alde. Hori da, Alavezen eskutik, joku eta ikuskizunen zuzendaritzaren ekimen honekin gogoratu nahi izan duguna. Y así lo recoge el díptico en las recomendaciones de su decálogo. Decía antes, cuestiones de sentido común, simples, pero que hay que recordarlas. Respeto entre las aficiones, respeto a las decisiones arbitrales, tolerancia con mayúsculas. No mostrar actitudes que puedan servir de excusa o incitar a respuestas incívicas. Ser conscientes de que la imagen de la afición es la imagen también de la ciudad, es la imagen del equipo de fútbol. Ser conscientes de la responsabilidad también en esa cuestión. Mantener un comportamiento cívico, acatar las reglas de juego, insisto, tanto dentro de las gradas, tanto en el campo como fuera del campo de fútbol.
Es decir, de alguna manera respetar y contribuir a que podamos disfrutar de la final, del espectáculo, de todo lo que conlleva el enfrentarse a un equipo como es el Barcelona, disfrutar del partido desde las jornadas previas hasta el final y con posterioridad. Y el equipo necesita el apoyo de la afición, y, por tanto, la afición tiene que demostrar que está a la altura también del equipo. El díptico, se han editado 40.000 ejemplares que se han estado repartiendo ya durante estos días previos en el campo de fútbol. También se pondrán allí a disposición en el Vicente Calderón, en Madrid y en todos los alrededores. Y en este sentido quiero agradecer especialmente tanto al presidente del Deportivo Alavés como a todos los colaboradores por la ayuda que han prestado también para que podamos facilitar esta distribución de este díptico, y no solamente para ello, sino también para que el vídeo pueda exponerse, pueda verse en los videomarcadores del Vicente Calderón. Este es un vídeo que refuerza la campaña, como decía, que ya se ha iniciado en Mendizorroza, y el compromiso de que se visione, además de en la fan zone, también hay que agradecer a la Liga de Fútbol la facilidad que ha dado para que se pueda visionar durante el partido en el Vicente Calderón. Teníamos una versión bilingüe y hemos editado una emisión también en catalán. Por tanto, estará en euskera, en castellano y en catalán. Pero, en cualquier caso, como decía, de poco servirían estas acciones que pretenden la concienciación, que no es otra cosa que recordar medidas de sentido común, sin la convivencia y el apoyo explícito que el club, el Alavés, con su presidente al frente, y de los jugadores y de toda la afición, sin el compromiso de todos ellos. Confío, por tanto, en que esta aportación que desde el Departamento de Seguridad queremos hacer a que esta final discurra con la alegría y que sea un momento de disfrute completo. Y desde la Ertzaintza también trabajaremos para que esto sea así, aunque en esta ocasión, como bien saben ustedes, la competencia de garantizar la seguridad no nos corresponde, sino que corresponde a los operativos de Madrid. Sin embargo, también habrá un acompañamiento al equipo por parte de varios ertzainas, pero, insisto, la competencia, la responsabilidad de la seguridad no nos corresponde. Recordar también en este aspecto lo que recordamos tantas veces en situaciones de emergencia, recordar que el 112, igual que aquí, que en casa, en Madrid es el teléfono de emergencia para cualquier cuestión. Los aficionados y aficionadas del Alavés, ese es su teléfono de referencia. Y con esta recomendación final, solamente desear que, como digo, que el día 27 sea un día de disfrute, que lo que caracterice sea la buena competición y una competitividad sana entre deportistas, entre aficiones y entre clubes, y que podamos celebrar esa copa que, sin duda, sus esfuerzos van a poner para traerla aquí a Gasteiz. Eskerrik asko. No sé si desde su departamento tenéis algún tipo de preocupación por los incidentes previos que se generaron aquí cuando jugaron Barcelona y Alavés. No sé si teméis que pueda haber algún tipo de consecuencia o de algo por el estilo ahí, porque ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? Sí, efectivamente es una preocupación en este partido y en otros, sin duda. Para eso la Ertzaintza trabaja desde los servicios de información, también para poner a disposición de los servicios policiales de Madrid de toda la información que podamos recabar para que adopten las medidas pertinentes. Pero, insisto, este es un trabajo que se hace siempre con carácter previo para poder dar el máximo de información. La información y la comunicación, sobre todo entre los servicios policiales, tiene que funcionar. Hola, buenos días. ¿Hay alguna información en ese sentido, que haya una quedada o alguna cosa? No nos consta, insisto, la Ertzaintza trabaja desde los servicios de información para, si fuera el caso, detectar posibles riesgos en ese aspecto y alertar también a los servicios policiales desde Madrid para que adopten las medidas correspondientes. Pero, insisto, yo creo que hay que hacer un llamamiento al disfrute. Estamos
Lamentablemente, ¿verdad? Hay personas bueno, pues que no permiten que otras personas puedan disfrutar plenamente de lo que es un acontecimiento deportivo. Vamos a Madrid, vamos a disfrutar con el equipo, vamos a animar al equipo y, en cualquier caso, a traernos esa copa hacia aquí. Y si no, en cualquier caso, yo creo que hay que felicitar por los esfuerzos que ha realizado el Deportivo Alavés. Y eso debería ser también un ejemplo para corregir esas actitudes que, desde luego, ya no solamente son incívicas, sino que antideportivas totalmente. Buenos días. Quería preguntarles si, al margen de los aficionados de Barcelona y de Deportivo Alavés, les preocupa que haya otros aficionados radicales de otros equipos que puedan influir un poco en la buena convivencia. Bueno, esa es una preocupación, ¿verdad?, que a los servicios policiales siempre les preocupan, y para eso, precisamente, desde Madrid establecerán los dispositivos y las medidas necesarias en función también de la información que podamos aportar nosotros desde aquí y que puedan recibir desde otras áreas.